Looks like I've got to get used to a new pulpit. Me tengo que acostumbrar a un púlpito nuevo. You can be seated. Pueden sentarse. I thought that would be a very powerful clip, Pensé que ese clip iba a ser algo muy poderoso, because when you see certain things, porque cuando ves ciertas cosas, it gives you a good visual te da un visual bueno of what actually happened. de lo que sinceramente pasó. Now, our scripture is taken out of John chapter 8, La escritura es en Juan capítulo 8, verse 2 through 11. verso 2 de 3 al 11. So I would like Brenda to read this Voy a leerlo so you can hear it in Spanish. para que lo escuchen en español. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda a Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con su dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír estos acusados por sus conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más vemos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viéndola a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Many of you may think that when I've been home, Muchos de ustedes quizás piensen que cuando yo estoy en casa, that I don't think about Mission Divina much. que no pienso en Misión Divina. But Mission Divina is probably on my mind 90% of the time. Pero Misión Divina está probablemente en mi mente el 90% del tiempo. And last week, Y la semana pasada, Fawn, my daughter, mi hija Fawn she brought home a bunch of cassette tapes. trajo muchos cassettes antiguos. Now, I don't know if anybody remembers cassette No tapes, sé si alguien recuerda qué son los but cassettes. we probably got 100 of them. Quizás como 100. And she was playing through some of these tapes. Y estaba poniendo, ¿verdad?, la música de estos And tapes. in the 90s, there was a group called Sierra. Y en los 90 había un grupo que se llamaba Sierra. And they have a song Y tenían un canto that says, I have no stone to throw. que dice: no tengo una piedra para And tirar. it's talking about the scripture that Y we just está read. hablando de esta escritura. And it's a very powerful song. Y es una canción muy poderosa. And I said, do they have that on YouTube? Y dije: ¿lo tendrán en YouTube? And she said, yes. So she pulled it up on YouTube Y ella dijo: sí, solo sacó en and YouTube. showed it to me. Y me lo mostró. And God broke my heart. Y Dios quebrantó mi corazón. And I was wasted for 2 days. I was just crying Y estaba llore y llore por 2 días. because of that song and because of the Por ese scripture. canto y por esa escritura. So I started getting up at 2 o'clock in the morning So me estuve levantando a las 2 de la mañana. as God was dealing with me Como Dios estaba lidiando conmigo.
on what to say about this en scripture qué decir acerca de esta escritura for the Mission Divina family. para mi familia de Misión Now, Divina. as we go through this, Como vemos y pasamos por we esto, understand that the first thing it talks about is the temple. entendemos que lo primero de lo cual está hablando es el templo. All of these scriptures are not just talking about the woman. Todas estas escrituras no solo están hablando de la There's mujer. a lot more in the story than just the Hay woman. mucho más acerca de esta historia. The first thing it says that Jesus went to the temple. Lo primero que dice es que Jesús fue al templo Now, in our minds, we don't really understand y en nuestras mentes no what they meant comprendemos by the temple. lo que significa eso del There were templo. 4 basic parts to the temple. Había 4 partes básicas para el templo. There was the outer court, Estaba lo de afuera, which was also called the women's court. que es donde estaban las mujeres, la corte de There afuera. was the inner court, Estaba la corte de adentro, which only the men could come into. que solamente los hombres pueden There entrar. was the holy place, Y luego estaba el lugar santo, just the priest could go into. que solamente el sacerdote And puede this is where entrar. the table of showbread was, Es donde estaban ahí todo, where they burnt incense, donde queman el incienso and where the candles y were. donde están los candeleros. And then there was a veil. Y luego había un velo. And once a year, Y una vez al año, the priest would purify himself by making offerings for himself. el sacerdote tendría que limpiarse para poder hacer el sacrificio. To cleanse him of his sin. Tenía que limpiarse él mismo de su And pecado. then he would go into the Holy of Holies. Entonces entraba al lugar santísimo And he would take the blood of a perfect heifer. y entonces agarraba un cabrito, una vaca perfecta And he would sprinkle the blood y ponía la sangre on the mercy seat salpicada en el asiento de to misericordia redeem the race of the Jews. para redimir al pueblo judío. And every year a Y priest cada had to go año in there. el sacerdote tenía que entrar. And if the offering and the priest was not perfect, Y si la ofrenda y el sacerdote no estaban bien, he would drop over dead. se moría, caía muerto. So they put a rope around his leg. Y ponían un mecate en su And pierna around the hem of his garment y alrededor de su vestido was bells and pomegranates. tenían campanitas, Bells and pomegranates. campanitas Bells chiquinitas and pomegranates. y campanitas alrededor. All the way around his robe. Todo alrededor del And if they vestido. heard the bells quit moving, Y si ellos no escuchaban las if it got campanitas silent inside the Holy of Holies, y se oía silencio en el lugar santísimo, they knew the priest was dead. ellos sabían que el sacerdote había muerto And they would drag him out by this rope y lo that was on tenían que his leg. sacar por medio de ese cordón, de ese mecate. So it was important for us to know So es muy importante que that sepamos Jesus was in the outer court. que Jesús estaba en la parte de afuera So he could teach del to tabernáculo everybody. para poder He enseñarle a wasn't on the todos. he wasn't on the inner court. No estaba en el lado de adentro del And he tabernáculo wasn't in the Holy of y Holies. no estaba en el lugar santísimo. Now I want you to understand, So quiero que entiendas, since 12 years old, desde que tenía 12 años, Jesus had been to the temple. Jesús había asistido al And templo by the Spirit of God, y por el Espíritu de Dios, he knew that one day él sabía que un día that his life was going to be sacrificed su on a cross. vida iba a ser sacrificada en una That the cruz. Spirit of God Pero el Espíritu de would Dios rip the veil in two. iba a romper el velo en dos And then by the Spirit he would shed y his por su blood Espíritu on the mercy seat of iba a God sentarse en el lugar de misericordia de to Dios cleanse the sins para of the world. limpiar el pecado del mundo. Every time he walked by the temple, Cada vez que usted camina por el I templo, would think that he would just try to get a glance yo at the imagino Holy of Holies. que miraría y voltearía al lugar santísimo, Because he knew his future. porque él sabía su He futuro. knew your future Él sabía tu futuro. was important. Era importante That he go through the Holy of Holies que él entrara hasta el lugar santísimo and lay down his life for you y pusiera su vida por ti and for me. y por mí. So this was a place So este era un lugar that he knew very well. que él conocía muy bien. So he was sitting in the outer court So él estaba sentado afuera de la corte and he was teaching the crowd. y estábamos enseñándole a la multitud. You saw him sit on the steps. Y él estaba sentado ahí en And donde están los the escalones crowd was around y him. la gente estaba a su alrededor. And as he sat there teaching, Y en lo que él estaba sentado ahí enseñando, the scribes and the Pharisees, los escribas y los fariseos they brought a woman to him. trajeron esta mujer. Now, it says
that when they brought this woman, Dicen que cuando trajeron a esta some mujer, translations use the word he set her in unas front of him. traducciones dicen que la sentó enfrente. But the correct translation is Pero la traducción correcta that es they stood her in front of que him. la pararon enfrente de él. They said, "Teacher, Le dijeron, enséñale, Rabbi, Rabí, if you're a teacher of the law, si tú eres un maestro de la ley, we've caught this woman in adultery." ayuda a esta mujer. Now, this word woman here, Esta mujer, when you look it up in the original Greek, cuando buscas en el griego original, it means that she was a married woman. significa que era una mujer casada. This wasn't a single prostitute. No era una prostituta She was a married woman. que no estaba casada, estaba And they stood casada. her before Jesus. Y la pusieron delante de Jesús. And the scribes Y los escribas that was with the Pharisees, que estaban con los the fariseos scribes were the ones that translated the son los que Hebrew estaban traduciendo el hebreo into the Greek and the Aramaic, which was the al language of arameo that day. y en griego. So anyway, the scribes were there to back up the Pharisees So, los escribas estaban ahí para aguantar y soportar a los fariseos, because the Pharisees were the law keepers. porque los fariseos eran los que se quedaban con la ley, guardaban la ley. They weren't the priests, they were the Pharisees. No eran sacerdotes, eran fariseos. There was another group that were called the Sadducees, Y había otro grupo que eran los saduceos, but they weren't there that day. pero ese día ellos no estaban It ahí. was the scribes and the Pharisees. Era solamente los escribas y los And the fariseos. Pharisees said, "Teacher, Y los fariseos dijeron, maestro, we've caught this woman in adultery." pescamos a esta mujer en adulterio. Jesus looked at him. Jesús los vio He didn't say a word. y no dijo nada. He just started writing on the ground. Y empezó a escribir en el suelo. And they said, hey, teacher, Dijeron, maestro, maestro, rabí, we told you te decimos, we caught her in adultery. la pescamos en adulterio. We caught her in the very act of La adultery. pescamos en el acto de adulterio. Now, I would imagine that if they caught her in the act of adultery, Yo me imagino que la pescaron en el acto de adulterio. this woman that they drug into the outer Esta court mujer que trajeron hasta la corte interior probably didn't have too much clothes on, probablemente no tenía mucha ropa, if any. si es que traía ropa. Because I don't know too many people that commit adultery in Porque the no clothes. conozco mucha gente, ¿verdad?, que cometa adulterio con ropa. So it's pretty obvious Eso era obvio to the whole crowd para toda la multitud that they had caught her in the act que la habían of pescado adultery. en el acto de adulterio. So Jesus looked at him. So Jesús la vio He said, if you're without sin, y dijo, si estás sin pecado, throw the first stone. avienta la primera piedra. Now, Jesus knew Jesús sabía that this was a trap. que esta era una trampa. If he would have said, yes, stone her, Si él hubiera dicho, sí, apedréenla, and they had stoned her in the temple, y lo hubieran apedreado en el templo, Jesus would have been turned in to the Romans Jesús no lo hubieran entregado a los romanos, for making a riot in the temple. porque hizo un escándalo en el templo. And if he had said, no, Y si hubiera dicho que no, we're not going to stone her, no vamos a apedrearla, then they said, you're a false teacher. entonces le hubieran dicho, eres un maestro falso, Because the law of Moses said she should be porque la stoned. ley de Moisés dice que debe de ser apedreada. So Jesus kneeled down again, Y Jesús se volvió a hincar and he started writing in the dirt. y siguió escribiendo en la tierra. Now, there's three thoughts Hay tres pensamientos about what he was writing. de lo que él está escribiendo. One of the first people, Uno de los primeros as far as the commentaries go, de los comentarios said he was probably writing sins of the Sadducees. dicen que quizás estaba escribiendo pecados de los saduceos. Another commentary said, well, he's probably
Otro comentario dice que quizás writing the names of the Pharisees that had committed adultery with that escribiendo woman. los nombres de los fariseos que también habían cometido adulterio. You see, it wasn't an accident O sea, that no they fue un just found that woman. accidente, no fue un accidente que ellos se la encontraron. They knew exactly where that woman was. Ellos sabían dónde estaba esa mujer They knew exactly when somebody was going to be having sex with her. y sabía si alguien iba a estar teniendo relaciones sexuales con It was ella. something that was planned to trap Jesus. Era algo que fue planeado para atrapar a Jesús. It wasn't about the woman. No fue el It- caso acerca de la It mujer. was about entrapping Jesus. Era para atrapar a Jesús. And the third commentary, and what I really Y believe, el tercer comentario, y es el que yo creo, he was writing down Leviticus estaba chapter 20, escribiendo Levíticos verse 10. 20:10. And as they read what he was writing, Y cuando estaba leyendo lo que estaba escribiendo, Leviticus chapter 20 Levítico capítulo Verse 20, 10. versículo 10, says that when you catch somebody in adultery, dice que cuando pescas a alguien adulterio, when a man has sex with a married woman, cuando una mujer tiene relaciones sexuales con una mujer, you take both of them los llevas a los dos and you stone them. y los matas a los dos, los apedreas a los dos. And the law back then was when you stone them, Y la ley dice que cuando los apedrees, you take them outside the te city los llevas walls. fuera de la ciudad. But you see, Pero they sabes- knew that Jesus had them Ellos sabían lo de Jesús, because they weren't completing the law. porque ellos no estaban completando la ley, They were telling part of the law estaban diciendo cierta parte de la ley, because they did not bring the man porque no trajeron al varón with the woman. con la mujer. The law says that both of them La ley dice que son los was to dos, be stoned. deberían de ser apedreados. Now see, there's people today Y hay that gente hoy en día will use the law against you. que usa la ley en contra de ti. Matter of fact, the devil will use the law El against you. diablo usa la ley en contra de ti. And the devil will twist the law Y el diablo va a voltear la ley to make it where he puts condemnation on your para que life. él ponga condenación en tu vida. You can never be good enough to be Y Christian nunca puedes ser bueno para ser un buen cristiano. because you've got this, Porque in your tienes este life. pecado y este pecado y este pecado en tu vida. See, that's the way the devil works. Así es como trabaja el diablo. The sad part about this, the Pharisees were the religious people of the Y day. lo triste es que los fariseos eran la gente religiosa And they let the devil use them. y permitieron que el diablo los usara. But you see, it didn't freak Jesus out. Pero sabe, no asombró a Jesús. He knew ahead of time what Él was going sabía on. antes de tiempo. He knew what they were trying to do. Él sabía lo que estaban tratando de It hacer. wasn't about the woman. No era acerca de la It mujer, was about trapping him. era para atraparlo a él. The devil is constantly trying to trap all El of us. diablo constantemente está tratando de He was atraparnos trying to catch us y nos quiere pescar to where when we say, well, we're a Christian, if we're out witnessing, para decir, verdad, somos estos cristianos y estamos evangelizando, we're telling somebody about Jesus. estamos hablándole a la gente de Jesús The devil will say, well, you know, y el diablo te va a decir, you still got anger in your heart. como quiera haces muchos corajes You still got bitterness. y todavía estás amargado. The devil would say to me, you're a jerk. A mí me decía, eres un hombre malo. And I'd say, yeah, I'm a jerk. Y yo decía, pues sí, sí soy un hombre malo. See, I know you don't understand that. Yo sé que quizás no entiendas eso. When all my little girls were growing up, Cuando todas mis hijas estaban creciendo, I always taught them siempre les mostré y les enseñé that guys were jerks que los hombres a veces eran malos, because guys are kind of porque los hombres son como, jerky. pues, malos en We're more carácter. interested in ourselves than we are anybody else. Y a veces los varones estamos más interesados en nosotros mismos que en otras personas. So I tried to tell my girls, warn So, them about guys. traté de decirles acerca de eso. But you see, the devil can turn around and use that on me. Pero eso el diablo lo puede voltear y usarlo en contra de mí. And that's what he does. Y es lo que hace. You see, because the devil had used the Pharisees Porque el diablo usó a los fariseos to condemn this woman. para condenar a esta mujer.
Jesus knew how to deal with it. Jesús supo cómo lidiar con ellos. One's without sin. El que no tenga pecado. See, in the Jewish tradition, En la tradición judía, a stone una piedra was how you put people to death. es como matas a gente. The Romans, Los romanos they crucified people. crucificaban. Then in the Middle Ages, Y en el tiempo medieval they beheaded people, cortaban la cabeza, degollaban. or they used a guillotine, O hallaban una guillotina. or they speared them all the way through and hung them on a pole. O los colgaban en un palo. And then when you get to the modern days of America, Y cuando llegas ahora a los días modernos de América, we just hung them. nomás los colgamos. And then when they said, people said, oh, that's cruel to hang people. Y cuando la gente dice, eso es muy cruel, que cuelguen a la gente. So we invented the electric chair So inventamos la silla eléctrica to fry people. para freír a la gente. They said, oh, that's worse than hanging Y them. eso es peor que colgar. So we started legal injection So empezamos la inyección legal to put them asleep, para inyectarlos y que se duerman y mueran. to make it more humane. Para hacerlo más humano. But you see, the deal with stoning Pero ¿saben qué significa con apedrear? was a public thing. Era algo público. The Pharisees would take them outside the gates of the city, Los fariseos se los llevaban a las orillas de la ciudad and they would stone them to death. y los apedreaban a morir. And it wasn't little bitty rocks. Y no eran piedras pequeñas, It was big stones. eran piedras And grandes. they kept chunking them at them Y las aventaban y las aventaban until they were covered up in hasta death. que estaban completamente cubiertos. Now, there was a few times they wanted to stone Jesus. Había unas cuantas veces donde quisieron apedrear a Jesús They stoned Stephen and killed him. y apedrearon a Esteban y lo mataron. They stoned Paul and thought he was dead. Apedrearon a Pablo y pensaron que estaba muerto. It's kind of like the modern sidearm today, Es como algo moderno de hoy en día, but it wasn't concealed carry. pero no era que puedes cargar el arma. It was just pick it up and chunk it. Es nomás levántala y aviéntala. I'd much rather be shot Yo prefiero que me tiren con una pistola than to be stoned to a death. que me apedreen. So when the people Entonces cuando la gente understood what Jesus was doing, entendió lo que Jesús estaba haciendo, they had misquoted the law. que no habían dicho la ley correctamente, There was none of them without sin. no había ninguno de ellos que no tuviera It pecado. says that they left Y se fueron uno por uno. from the oldest Se fueron desde el más to grande the youngest, hasta el más chico. because the oldest caught it faster than the youngest. Porque claro, el que es más grande entendió antes que el más chico. The youngest were probably just hanging around saying, yeah, it's El stone más joven estaba nada más ahí, sí, We're gonna have a apedréenlo. stoning today. Yeah, Vamos this a is ver cool. a esta persona ser apedreada. But the older people, Pero la gente de más edad, they knew the law. ellos sabían la ley. They had been there a long time. Ya tenían muchos años ahí. They understood what the law meant. Y entendieron lo que significaba And la they ley. understood that they had sin in Y their life. entendieron que ellos también habían pecado. Because every year they had to come and present Porque for cada something. año tenían que venir a presentarse. Whether it was a goat, Si ya era un chivito, a sparrow, o si era a dove, they had una to paloma, present perdón. something every year for their sin. Cada año tenían que sacrificar algo por los So all of pecados. them had sin. Todos habían pecado. Now what intrigued me Lo about que me this intrigó a mí de esto was it did not say the woman's name. es que no dijeron el nombre de la mujer. And when the Bible doesn't come out and specifically tell me who does what, Y cuando la Biblia no específicamente me dice quién hizo qué, it kind of drives me crazy como que me vuelve un poquito loco, because I wanted to figure out who this woman porque yo was. quería saber quién era esta mujer. So I started studying this. Empecé a estudiar esto.
And I started going into the scripture. Y empecé a meterme a la escritura. And I went on Google and said, Y who was this woman? me fui a Google y dije, ¿quién era esta mujer? What do the scholars say about this ¿Qué woman? dicen los comentarios y los de la escuela quién era? And there's basically two trains of thought. Y hay dos pensamientos, Because it doesn't really say. porque el diablo quizás lo dice. One of them is that Uno es, it could have been Mary Magdalene. pudo haber sido María Magdalena, Because we know she was a demon-possessed crazy porque woman. nosotros sabemos que era una mujer que estaba poseída y loca, But I don't believe it was Mary Magdalene. pero no creo que haya sido María Magdalena. If you look into the scriptures and go Si vas a into las escrituras the last part of Matthew chapter 28, y vas al último, en Mateo 28, it talks about when the women were coming to the habla tomb. cuando las mujeres vinieron a la tumba. It says that Mary Magdalene Dice que María Magdalena and the other Mary. y la otra María. Anytime it talks about the mother of Jesus, Y luego habla también de la madre de Jesús. it doesn't say the other Mary. No It says dice la otra María. Mary, the mother of Dice Jesus. María, la madre de Jesús. And there are beliefs that there could have been up to 5 women Y at hay the tomb. creencias, ¿verdad? Que había hasta 5 mujeres en la tumba. But here it specifically says that Pero there aquí were Mary dice Magdalene específicamente María Magdalena and Mary, the y other María, woman. la otra mujer. So I believe So, yo creo that this woman que esta mujer was the other Mary. era la otra María. Now, you see, when Jesus said to her, Y cuando Jesús le dijo a ella, "We're the ones that condemn you," ¿dónde están los que te condenan? where are they? ¿Dónde están? She said, "Lord." Dijo, She didn't say teacher. Señor, no le dijo maestro, She didn't say rabbi. no le dijo rabí, She said, "Lord." le dijo Señor. She knew in her heart Ella sabía en su corazón that he was the Savior of the que world. Él era el Salvador del mundo. He had just saved her from being stoned. Lo acababa de salvar de ser apedreada. And in her heart, Y en su corazón, she called him Lord. ella le llamó She called Señor. him King of Kings. Le dijo Rey de She called him Reyes. Lord of Lords. Le dijo Señor de She called him the Señores. Creator of the world. Le dijo Creador She del called her the mundo. righteous judge. Le llamó que era un juez justo. So as she said, "Lord," Y cuando él dijo Señor, there's none left. no queda ninguno. And Jesus looked at her. Y Jesús la vio. Now I'm sure there was a pause there. Y yo estoy bien seguro que hubo una pausa ahí. And I can imagine it was like this, what we saw in this Y yo puedo little clip, imaginar que es quizás como vimos en la pantalla, where they were face to face. donde estuvieron cara a cara. And as he looked into her soul, Y cuando ella vio a su espíritu, a su alma, perdón, he said, "I don't condemn you. Jesús dijo, yo no te condeno, Go, vete sin no more. y no peques más, Don't do that again." no lo hagas. That's why I believe that lady's name was Mary. Yo por Because eso creo que el nombre de esa mujer era María, she became a follower of Christ. porque ella empezó a ser una seguidora de Jesús And she followed him all the way to the grave. y lo siguió hasta la tumba, She followed him to the crucifixion. lo siguió hasta la crucifixión. She was probably one of the 120. Era probablemente uno de los 120. She was probably part of the 500 that saw him. Quizás también fue uno de los resurrected. 500 cuando él se levantó de entre los muertos. Even though the Bible doesn't declare who her name Aunque was. la Biblia no diga, ¿verdad?, quién es o cuál era el nombre de ella. I know that she was a disciple Yo of Christ. siento que era una discípula de Dios. Now that story is Y esa great historia es buenísima. for back then. And for 2 days I sat there and I cried. Y por 2 días me quedé ahí y lloré. Because I know that the people of Mission Divina, Porque yo sé que la gente de Misión Divina there's an old saying, no hay... "Stick and bones I- break my bones." Hay algo que dice, ¿verdad?, que palos y piedras quebrarán mis Stick huesos. and stones, 'Cause and
palos break my bones. y piedras quebrarán mis huesos, But words will never hurt me. pero las palabras jamás me herirán. And that's a lie. Y eso es una mentira. When they were saying to Cuando Jesus, estaban diciéndole a Jesús, we caught this woman in adultery. pescamos a esta mujer en They were adulterio, destroying her character estaban destruyendo su carácter with their words. con sus palabras. And how many times ¿Y cuántas veces has the devil thrown a stone? ha el diablo aventado una piedra? How many times? ¿Cuántas veces? Thank you for catching that. Gracias por pescar eso, Joe. How many times ¿Cuántas veces has people spoken evil to you? te han hablado algo malo y How algo many times feo? ¿Cuántas veces has the devil bruised you with wounds? el diablo te ha aventado y te ha How many moretoneado? times ¿Cuántas Has veces somebody spoken evil into alguien te ha your dicho heart? algo malo en tu corazón? You see, sometimes A veces some of us Christians, nosotros los cristianos, maybe we become Pharisees. a lo mejor nosotros somos fariseos And we throw stones at people. y aventamos piedras a la gente, Not like I threw at Joe, como lo hice con Joe. but I throw words at them. Pero no quizás como lo hice con Joe, pero con But we palabras. speak bad of them. Y hablamos mal de él. Well, they left Mission Divina, so they must be trash. Oh, se fueron de Misión Divina, o son basura. We say words to people. Decimos palabras. Well, you can't be much of a Christian. Pues no puede ser muy cristiano. You know, there's people that have a hard time moving on after they've been beating up verbally. Hay mucha gente que tiene problemas cuando la gente les habla así verbalmente. Because when somebody attacks us verbally, Porque cuando alguien nos ataca verbalmente, and it penetrates and goes into our se heart, penetra y se mete en el corazón. we can go into depression, Y podemos entrar en depresión. deep depression, Y depresión. because we buy the lie. Porque entonces decimos una cosa. You see, that woman Que puede bought ser the lie mentira. that she was a prostitute. Por ejemplo, ella compró esa mentira, creyó esa mentira. Nobody tried to redeem her from that. Nadie trató de redimirla de The eso. Pharisees did not try to redeem her Los and bring her in. fariseos no trataron de traerla. They wanted to bien. use and abuse her. Quisieron abusarla. So her heart was wounded. Su corazón estaba dañado. She took on the label. Y le pusieron un título. And she didn't know that she didn't have to wear that label. Y ella no sabía que no tenía que usar ese título. Many labels. Muchos títulos. People say many things about Y us, mucha gente dice muchas cosas de nosotros. but they're throwing stones. Y nos están aventando piedras. And because they're throwing stones, Y porque están aventándonos piedras, we should hear Jesus say, debemos escuchar a Jesús decir, I don't condemn you. yo no te condeno, I'm not against you. no estoy en contra de ti, I'm on your side. estoy de tu lado. There's nothing that you can do to offend me. No hay nada que tú puedas hacer que me pueda ofender. Jesus can sit down with the prostitute. Jesús no se sentó con la prostituta, He can sit down with the drug addict. no se sentó con el drogadicto, He can sit down with se sienta the con ellos, alcoholic. perdón, se sienta con el alcohólico, con el drogadicto, He can sit down with anybody se puede sentar con el que sea and minister and heal. y their heart. administrarle a su corazón. I want you to stand to your feet. Quiero que por favor se ponga de pie. I can remember growing up Yo puedo recordar cuando estaba creciendo in a little Baptist church, en una iglesia bautista and I tried my best to be a Baptist. y traté lo mejor que yo pude de ser un bautista. Bueno, And Baptists don't dance. y los bautistas no danzan. And church, the school had, I don't know, what do you call them, junior and senior banquet and stuff like Y that. en la escuela tuvieron un banquete People get together and dance. y la gente se junta y baila y danza. And this girl walked over to me.
Y esta muchacha vino She hacia said, mí would you dance with me, y friend? dijo, ¿gustarías bailar conmigo, friend? I said, no, I'm a Baptist. Yo le dije, yo no bailo, soy bautista, I don't dance. no danzo. About 15 minutes later, Después de 15 minutos, a real good-looking girl came by. una muchacha que estaba súper And I guapa said, y yo dije, you want to dance? yo le dije, ¿quieres danzar? ¿Quieres bailar? So a little bit later, So después pasó el tiempo that first girl came back y to la me, primer muchacha vino hacia mí de looked me nuevo right in the eye. y me vio en los ojos She said, you're some Baptist, aren't you? y me dijo, realmente eres una bautista, ¿verdad? You know, I never forgot that. Y nunca se me ha olvidado eso. People speak some things to us, A veces la gente nos dice ciertas and cosas sometimes it's the truth. y a veces es la verdad. And those words that they Y speak esas palabras que nos dicen can haunt us. nos duelen y vamos a pensar en ellas. My father, when I was a teenager, Mi padre, cuando yo era un joven, well, actually, I was a young married man. ya era un hombre joven pero casado. He would call me no count, no good. Me decía que no era bueno para nada. Said, you're just no good. Dice, no eres bueno para nada. And you know those words that my daddy Y said esas to me palabras que mi papá me decía hit me in my heart. me pegaron en el corazón. And I carried those around Y yo cargué con esas palabras for 10 or 15 years. por 10 o 15 años. I'd been in Colorado and I got saved. Fui a Colorado y fui salvo. When we came back to Texas, Y cuando regresé a Texas, my father said to me, son, I'm glad you got saved, mi papá dijo, hijo, estoy contento que fuiste salvo, but you know you can't be a Baptist. pero no puedes ser un bautista. And he started calling me a no count, no good person. Y de nuevo me empezó a decir que era un bueno para nada. And my wife jumped up. Y mi esposa dijo algo. She said, don't you say that Dijo, to him. no le vuelva a decir eso. He's a good man. Él He's es a un man hombre of God. bueno, es un hombre de Dios. And you don't talk to him Y usted that no way. le habla de esa manera. And I sat there and I cried. Y yo me senté ahí y yo lloré. I didn't have enough stuff in me to stand up against No my tenía father. suficientes palabras para yo contestarle a mi But papá. God used my wife Pero Dios usó a mi esposa to speak the truth to him. para and hablarle la verdad a él. the Les- Holy Spirit used her El Espíritu Santo la usó a mi esposa to help heal my heart. para ayudar a sanar mi corazón. How many of you today ¿Cuántos de ustedes hoy would walk up here and say, pueden caminar hacia enfrente y decir, I've had a stone thrown at me, yo he tenido piedras aventadas a mí and I've still got a wound in my heart? y todavía tengo dolor en mi corazón? How many would say that? ¿Cuántos pueden decir eso? Would the prayer group come up? Les voy a pedir a los intercesores que pasen. Now at the same time, Y al mismo tiempo, how many of you could say, ¿cuántos de ustedes pueden decir, I've been the ones that's thrown the rocks. yo he sido el que aventó esas I've piedras? been the ones that have verbally abused Yo he people. sido el que verbalmente he ofendido. I've spoken bad about people. Yo he hablado mal de alguien. So I want everybody that's been in these two groups So quiero que los que han estado en estos dos grupos to come up here que that we can pray pasen for you. para poder orar por ti. Some of you need to have your heart healed. Algunos de ustedes necesitan que su corazón sea sanado And some of you need to say, I'm sorry. y unos de ustedes necesitan decir perdón y pedir perdón. So come on up here. So vengan para acá, por favor. Come on, both groups. Los dos personas que están en los dos diferentes grupos, pasen, por favor.
when the prayer team prays for you, Y cuando los intercesores oren por usted, if you've got something that's in your heart that si you've been usted wounded, tiene algo en su corazón por el cual está dañado, I want you to just whisper in their ear, quiero que lo diga suavemente en su oído. this is the stone that's been thrown at me, Esta es mi piedra, esta es la piedra que ha sido aventada a mí. and my heart needs to be healed. Y mi corazón necesita sanidad. And if you're one that has thrown the stone, Y si tú eres el que aventó esa piedra, I just want you to say, quiero que digas: I've thrown a stone, I want to be forgiven. yo aventé esa piedra, quiero ser perdonado. Un Dios que me